Casa Viva es un proyecto de una organización local que llevamos alrededor de 25, 26 años trabajando en la localidad de Puente Aranda, que se llama la Asociación para el Desarrollo Social, Cultural, Recreativo y Comunitario AMAITA. Esta organización generamos diferentes proyectos en diferentes áreas. Uno de nuestros proyectos bandera es Casa Viva. O sea, Casa Viva es un hijito de AMAITA. Nace hace 8 años por la necesidad y la necesidad de tener espacios en la localidad de encuentro. Un espacio de encuentro real, un centro cultural, una casa de cultura real en donde uno pueda interactuar, donde uno pueda encontrarse, en donde uno pueda ser y hacer. Entonces, en esas cosas que habla uno con la familia, tenía yo la casa casi que desocupada, y yo ya estoy aburrida con los inquilinos, que le estén rompiendo a uno las cosas, que uno esté diciendo, venga, págueme el arriendo, venga. Entonces mis hijos me dijeron, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué quiere hacer usted con su casa? Digo, pues, no sé, colocar algo, un jardín infantil, un hogar para abuelos. Y mis hijos me dicen, mamá, pero ¿usted qué ha hecho toda su vida? Digo, pues yo he trabajado en el tema cultural. Y dice, ¿por qué no seguimos por la línea cultural? Pero pues, ¿qué hacemos? Dicen, pues sencillo, esta casa tiene más movimiento que un salón comunal. Y yo, ¿cómo así? Dicen, sí, aquí se mueve más que un salón comunal. Esto parece una casa de la cultura. Pues simplemente coloquémosle el aviso, organicemos los espacios y sigamos con esto, pero hagámoslo de una manera de puertas abiertas. Y yo pues me quedé pensando y dije, pues mis hijos tienen razón. O sea, si es algo que nos apasiona, sí, nos hace falta el recurso de la renta, porque finalmente nosotros pues no tenemos plata, pero mala vida no nos damos. Así de sencillo, decimos, pero queremos ser, antes de tener efectivo, antes de tener recursos, antes de ser millonarios, queremos ser felices. Y entonces para nosotros Casa Viva es la felicidad, porque llegamos a un punto en donde dijimos, vamos a abrir la casa a las puertas, vamos a empezar a hacer talleres, vamos a adecuar los espacios, y cuando dijimos eso, mucha gente, los amigos de mis hijos, mis amigos, los vecinos, empezaron a ayudar a pintar, a cambiar, a colocar, a limpiar, a sembrar, a hacer muchas cosas aquí, y la transformamos. Y fue un ejercicio comunitario lindo. Entonces dijimos, arranquemos con Casa Viva. De alguna forma tenemos que empezar a tener un punto de equilibrio con lo económico. Entonces empezamos a gestionar. Los primeros momentos fueron muy duros porque, bueno, sola y no pasa nada, nadie la usa, ¿qué hacemos? Inventémonos, busquemos, y es complejo porque dar ese primer paso es bien complejo. Ya luego empezamos a gestionar proyectos, empezamos a hacer proyectos propios y entendimos que esto es por la gente que viene y la gente que hace. Entonces uno dice, si a usted le abren las puertas en un espacio, no le cobran un peso, pues por lo menos le da pena y dice, llevo yo algo, ¿no? O sea, aunque sea un rollo de papel higiénico porque allá se utiliza. O venga, Casa Viva, ¿ya pagaron el agua? Pues venga, les aportamos 20.000, 30.000 pesos. Ah, bueno, tenemos un marrano, ahí la gente viene, pone sus 20.000, sus 10.000, lo que quieran, lo que tengan en su corazón, porque finalmente es el ejercicio de lo que se gasta aquí, y se gasta ese en la comunidad. Entonces yo digo, no, yo soy muy feliz, definitivamente soy feliz, y estamos demostrándole a la sociedad, le estamos demostrando a la misma administración, a la alcaldía, a la Secretaría de Cultura, que es posible tener un espacio de esta forma, que es duro, sí es duro, pero que somos corresponsables como un proceso de cultura viva comunitaria, y que nosotros estamos de una otra forma fungiendo labores del Estado, haciendo este tipo de acciones para tener un buen tejido social, y que de una otra forma pues hay la necesidad que nos lo reconozcan, y si nos lo reconocen en recursos, si nos lo reconocen en trabajos, maravilloso. Y nosotros funcionamos aquí, es así. Generamos proyectos y esos proyectos no nos dan ganancia como los proyectos de obra, como no tienen ganancia. Estos proyectos lo que tienen es una generación de empleo. Entonces yo aquí, por ejemplo, me llegan proyectos y en este momento tengo 25 profesores empleados y tengo 4 personas administrativas, y yo tengo empleo ahí en mi proyecto. Entonces, ¿qué más que la ganancia de tener un empleo? Y aparte de ser uno feliz,
Entonces mis hijos me dicen, mamá, no, pues usted tiene su trabajo soñado. Y yo le digo, no, es que yo soy feliz en lo que hago. Y a mí me fascina. Y por eso es que me gusta pintar, me gusta hacer, me gusta, o sea, soy multifacética para eso, porque sé que hay veces uno tiene para pagarle a un empleado para que haga, pero cuando uno no tiene, pues le toca a uno ponerse la camiseta o, como dicen, coja el balde y camine. La dirección de Casa Viva la genero yo. Mi nombre es Argenis Guerrero, yo soy socióloga de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en actividades sociales y culturales de la Universidad Federal de los Urales, en la Federación Rusa, y una gestora incansable de la localidad. Aquí durante mucho tiempo hice parte del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio como consejera, y hago una pausa en este consejo para hacer un exilio voluntario académico, para darle formación, para dar un poco más de formación, continuar al proceso académico y regresar nuevamente aquí a Colombia para seguir adelante con el proyecto de Casa Viva. Durante todo este tiempo ya llevamos 8 años con el espacio de Casa Viva abierto al público, y durante este largo tiempo siempre hemos tenido equipos de desarrollo muy importantes. Entonces son equipos humanos, una gran gama de profesores de la localidad. En general creería que es el 99% de personas de la localidad que trabajamos aquí en Casa Viva, y tenemos un pool de amigos de Casa Viva quienes ellos de una u otra forma hacen aporte desde su trabajo, desde su saber, desde su acción, y somos un equipo. Yo de una u otra forma soy la soñadora, la que escribo, la que creo, pero la que realmente, el equipo que realmente hace es el equipo base de Casa Viva. La sociología en mi vida se dio de una manera muy interesante, porque yo inicio desde hace muchos años, cuando mis hijos estaban muy pequeños, a hacer trabajo comunitario. Yo empecé a trabajar con las asociaciones de padres de familia, y pues en ese momento nosotros estábamos con el ímpetu de la reforma constitucional, de la constituyente, recién en el 91, en el año siguiente se da la reforma educativa, y allí en la reforma educativa se viene todo el auge de la participación de los padres en educación a través de las asociaciones de padres de familia. Entonces entro yo allí a trabajar con personas muy interesantes como Vita Cañón, como Jimmy Villamizar, como Marta Quinayas y otras personalidades de la localidad, en el tema de educación, en el tema de derechos humanos, en el tema de cultura, de una u otra forma muy inquieta con el tema de leer, de indagar, de estar como muy al día, y ser responsable con el tema de participación. Cómo es que realmente hace uno el ejercicio de padre de la mejor manera. Entonces hago todo un trabajo en colectivo en esa organización que en su momento se llamó Liga de Asociaciones de Madres y Padres de Familia de la localidad 16. Esa organización tuvo una transformación durante mucho tiempo, porque inicialmente nos dimos cuenta que el sector educativo, el sistema educativo es un sistema muy difícil de penetrar, es muy difícil de intervenir. Entonces hubo una reforma a la ley 18, al decreto 1860 reglamentario de la Ley General de Educación, en el cual deja sin piso las asociaciones de padres de familia, y finalmente se terminan por exterminarse. O sea, se exterminan las ligas de madres y padres de familia, y nosotros como Liga de Puente Aranda nos transformamos. Durante todo ese tiempo de transformación y de trabajo con la comunidad, empezamos continuamos con el tema cultural, que fue un poco donde encontramos como el aferrarnos al trabajo comunitario, y empezamos a trabajar. Yo empecé a trabajar fuerte en participación, en la construcción de planes de desarrollo, siendo partícipe del Consejo Local de Planeación, el Consejo de Cultura, permanentemente, y
pues con esa responsabilidad con la comunidad, yo entendí que era necesario no solamente la pasión y el proceso empírico de conocimiento del trabajo con la sociedad, y pensé que era muy, muy, muy importante mezclar la academia con la experiencia. Entonces es allí ya cuando, después de un tiempo que mis hijos ya están grandes, me dedico un momento a mí para corresponsable con el tema de la comunidad, y entro a estudiar. O sea, yo entro a estudiar sociología ya grande, estamos hablando de 36 años, 36, 37 años. Pues eso fue muy interesante porque pues mis compañeros eran compañeros jóvenes y decían, pero esta señora, ¿qué viene a hacer aquí? Pero ya en la práctica y en la pasión por la comunidad, y entendí que pues efectivamente esa era la carrera que realmente yo necesitaba para generar conocimiento y para ponerlo en práctica con la comunidad. Me fue muy bien, estuve alrededor de 3 semestres becada, y terminé haciendo un trabajo de final, una monografía sobre una investigación acerca del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio en el tema de participación, y pues varios ejes y una investigación real, que finalmente esa investigación producto fue utilizada en la alcaldía para varios diagnósticos y varias cosas. Entonces también entendí ahí que el tema de generar conocimiento para que sea real, o sea, para darle un real uso, es supremamente importante. Entonces mi promedio fue considerablemente alto, estuve en un promedio entre 4.5, 4.8, 4.9, y pues no, yo terminé la carrera. El día que recibí el diploma de socióloga, lo que hice fue entregárselos a mis hijos. Les di el diploma a mis hijos y les dije, les doy mi diploma, solamente regálenme unas fotocopias que necesito de él. Y ellos me decían, ¿pero para qué, mamá? Porque es que yo llevo ya muchos años escribiendo proyectos, y con las afugias de buscar un profesional para que coordine un proyecto, buscar un profesional para que dicte un taller, que proyecto o talleres que yo misma diseñaba y escribía. Entonces yo decía, no soy profesional, eso también me tranca, y ya dije, no, la copia del diploma es lo que necesito. Entonces a partir de ahí ya sigo haciendo trabajo comunitario, se me amplía un poco más el campo de acción, y posteriormente tengo la fortuna de aplicar a una beca en la Federación Rusa con el Ministerio de Educación, y por excelencia académica me otorgan una beca. Yo les decía a mis hijos, me voy para Rusia a estudiar. Me decían, mamá, ¿usted está loca? ¿Usted qué va a ir a hacer por allá? Usted no tiene amigos, usted no sabe el idioma, ¿qué va a hacer por allá sola? Y yo les dije, pues allá habrá gente y haré amigos, el idioma pues lo aprendo. Y pues es un reto que yo me planteé, y dije, no voy a perder esa oportunidad. Entonces así lo hice, empaqué maletas, dejé aquí organizado Casa Viva, con una excelente mano derecha que se tiene aquí, que es Maribel Flores. Es una mujer con una entereza invaluable en el arte y en la cultura y en los procesos comunitarios, y ella se quedó al frente de Casa Viva mientras yo me fui a hacer mi exilio académico voluntario. Me gano la beca, empaco mi vida en una maleta de 23 kilos, dejo a mis hijos, dejo Casa Viva funcionando, dejo proyecto en ejecución, y me voy. Llego a Ekaterimburgo, a la ciudad de Ekaterimburgo, en la falda de los Montes Urales, sin saber siquiera una palabra en ruso, y pues mi maestría era en ruso, o sea, ni inglés, ni nada, era en ruso. Entonces empezar el primer ejercicio de irse uno tan lejos para encontrarse uno mismo fue interesante, porque finalmente ya uno solo, textualmente solo, duré alrededor de 3 meses sin hablar con nadie, y no porque no quisiera, sino porque no podía. O sea, yo quería hablar con la gente porque de hecho es algo que a mí me caracteriza, es que a mí me gusta conversar mucho, me gusta hablar mucho. Y no, una frustración tenaz de uno no poder hablar con la gente, ni siquiera para ir a comprar algo al supermercado. Entonces me iba dando duro, pero también era un reto. Yo dije, no, yo no me devuelvo porque definitivamente es un reto para mí, es un
un ejercicio del poder del ejemplo para con mis hijos y para con la gente que de una otra forma cree y confía en este ser humano que de una otra forma direcciona cosas. Entonces yo dije, no, es un reto y lo hago. Y finalmente empecé a desarrollar allá habilidades y competencias importantes en el tema social, o sea, habilidades sociales de algo así como que si no aprendo ruso, por lo menos aprendo a dibujar. O sea, hago muñequito, bolita, palito y con eso me comunico. O si no aprendo ruso y si no aprendo a dibujar, aprendo teatro, o sea, haciendo mímica para poderme comunicar con la gente. Y así fue todo el comienzo, o sea, casi que llegar al punto de pensar como pensaría, me imagino, una persona no vidente, estar en un bus y como no puedo ver lo que está pasando afuera porque las ventanas de los buses se llenan de hielo y uno no puede ver lo que está, a dónde va el bus, solamente las estaciones, entonces contar el número de estaciones a donde se tiene uno que bajar, porque a pesar de que en el bus le digan próxima parada estación Maricheva, próxima parada, pues uno sin saber el idioma pues le queda muy complejo, por lo menos la vista y dice, aquí me tengo que bajar, pero sin uno ver y sin uno saber qué le están diciendo, solamente con esta es la primera parada, esta es la segunda, esta es la tercera, me bajo acá, en donde usted se baja en una estación que no es, por el tema del invierno, del clima, pues es mortal porque pues uno no sabe si se devuelve, o sea, yo no sabía si me tenía que devolver o tenía que seguir, si me había bajado antes o me había bajado después. Entonces, empezar a desarrollar esas habilidades fue muy interesante porque es reconocer también las capacidades de los otros. Entonces ya ahí pues empiezo yo a relacionarme con las personas locales, a llegar a un supermercado y tratar de que ojalá no me pregunten nada, ojalá yo solamente pague y la de la caja no me diga nada porque no sé cómo reaccionar. Entonces empiezo yo a tratar de estudiar de una manera muy ardua el tema del idioma y por ejemplo para mí fue, después de como de 3 meses, fue una felicidad inmensa cuando entendí que la señora de la caja de la caja registradora del supermercado me decía, ¿necesita bolsa? Algo tan sencillo que cuando yo entiendo, yo le decía a la señora, no es pasiva, no es, niet, es pasiva. O sea, porque una felicidad inmensa solamente con que yo hubiese podido entender esa palabra, o sea, eso es una cosa maravillosa. Entonces, en ese sentido, lo duro con el tema de estar uno afuera, pero con esa ansia de aprender, esa ansia de desarrollar el trabajo de investigación que ya llevaba en mente, para mí fue maravilloso. O sea, darme esos 3 meses de no hablar con nadie, pero ya llegar a empezar a interactuar y confrontarme con la vida de esa forma, fue interesante porque también me ayudó mucho en la madurez social, en la madurez de reconocer al otro como un diferente, ¿sí? Pero un coterráneo. Mi trabajo de maestría tuvo que ver con un ejercicio de comparación, un ejercicio comparativo entre el sistema de cultura de la ciudad de Ekaterimburgo y el sistema de cultura de la ciudad de Bogotá. Esto pues obviamente nuevamente aplicando el tema del conocimiento previo y de la experiencia, pues porque durante más de 16 años yo trabajé todo el tema del sistema de cultura de Bogotá, entonces tenía claridad de lo que estaba hablando y pues me quedaba mucho más fácil entrar a hacer el análisis del sistema de cultura de la ciudad de Ekaterimburgo para poder hacer el ejercicio comparativo y mirar qué podíamos de una otra forma traer para aquí, para nuestro país, y qué podíamos nosotros desde aquí, desde el conocimiento de aquí, aportar allá al sistema de cultura. En un comienzo, cuando yo hice la presentación de mi trabajo ante mi tutora me dice que lo que yo pretendía era demasiado ambicioso, que era para un trabajo de maestría, allá se llama aspirantura. Que lo que debíamos hacer era
delimitar el tema y que sí, que efectivamente íbamos a hacer el trabajo de la comparación de los sistemas, pero en una sola área que tiene que ver con la comunicación. Entonces dije, no, maravilloso, perfecto, o sea, yo me dejo guiar porque pues además los que saben, ¿no? Uno va a la academia a eso. Entonces empezamos a hacer todo ese estudio y para mí, por ejemplo, fue absolutamente bello y yo llamé aquí a Colombia a unos amigos a decir, mire, acabo de encontrar uno de los libros más maravillosos. Me decían, algo de Dostoyevsky, digo, no, acabo de encontrar el plan de desarrollo de la ciudad de Ekaterimburgo. Y me decían, pero usted se pone tan contenta por eso. Pues sí, es que yo conozco el plan de desarrollo de la localidad, conozco el plan de desarrollo de Bogotá, pero encontrar el plan de desarrollo, se llama el plan de desarrollo de la ciudad de Ekaterimburgo, para mí fue algo maravilloso. Entonces, lograr leerlo y entenderlo y empezar a relacionarme con la gente de la administración de la ciudad de Ekaterimburgo en tema cultural también fue muy enriquecedor. Entonces, ¿qué fue el aporte? ¿Cuál ha sido el aporte? O sea, desde allá, lograr entender que el sistema de comunicaciones que tienen la esfera cultural en la ciudad de Ekaterimburgo va muy de la mano con la tecnología. O sea, están muy pendientes, muy presentes todas las herramientas tecnológicas para el tema del desarrollo de los eventos. Entonces tenemos que el uso de los códigos QR para los registros, para las entradas, para las programaciones, y eso que aún todavía nada de pandemia, nada de esas cosas del distanciamiento. El tema de los hologramas, el tema de los circuitos de televisión, el tema de la educación virtual, ¿sí? Propiamente dicho, la educación virtual, no la teleeducación, que es otra cosa diferente. Y esa interacción que se tienen con un sistema de comunicación y de publicidad importante dentro del área de la esfera cultural. Aparte de eso, la infraestructura tan importante que se tiene en el sistema de cultura, en las redes de eventos, es una cosa maravillosa. O sea, esa ciudad es una ciudad intermedia. Es algo así como decir aquí en Colombia un Ibagué, una Armenia. Es una ciudad intermedia, pero con un altísimo grado de énfasis en cultura rusa aún. O sea, la cultura rusa sigue viviendo allí, en esa ciudad, de una manera arraigada. Allí todavía encuentra uno a las veteranas de guerra, a las abuelas, a las matruscas con su pañoleta, su bolsita y su caminadito suavecito para no caerse en la nieve, su buena comida, la práctica de los mercados, la práctica del comunalki, que son apartamentos comunales en donde se comparte la cocina, se comparte el baño, en donde la gente lee, tiene unos espacios de lectura y de interacción, y en donde, por ejemplo, en esos espacios hay unos sistemas de comunicación tan importantes que median entre la tecnología y lo patrimonial. O sea, entre la práctica patrimonial, como el tema de la publicidad, pegada en las estaciones de los metro o en las estaciones de los paraderos, los papelitos que uno tira y encuentra como el directorio, o sea, algo así que despegue esto y lleves este pedacito para su casa, que ahí está el teléfono, cosas así. Entonces, ese tema de la mezcla y la importancia de la tecnología y la importancia de la imagen, del video, de la comunicación, de los podcasts y de nuevas formas de comunicación, a nosotros nos ayudaron muchísimo cuando yo llego aquí a Colombia nuevamente, porque antes del mes de llegar, declararon pandemia. Entonces quedamos todos como que no podemos salir, no podemos hacer, y yo le decía a mi equipo de aquí de Casa Viva, decía, no, es que al contrario, en este momento es cuando más la gente nos necesita. Entonces, vamos a virtualizar los proyectos, vamos a ingeniarlo, vamos a ser creativos en cómo llegar a la comunidad, y así lo hicimos. Entonces, desarrollamos, por ejemplo, un proyecto con base
en toda esa práctica de comunicaciones, esa práctica de lo audiovisual y esa práctica que yo aprendí allí, investigué y aprendí en una manera inmersiva, la pusimos en práctica en las primeras de pandemia aquí en Colombia. Y de aquí, el conocimiento que llevaba de aquí, de Colombia, para allá, también se da en la medida que, pues como anteriormente les contaba, que cuando yo entré a estudiar sociología, ya entré de grande. Entonces, obviamente, cuando entrar a estudiar la maestría, también entro grande, entro ya mayor. Y pues mis compañeros de maestría, jóvenes de 22, 23, 24 años, de diferentes profesiones, periodistas, diseñadores, en fin. Pero en sí, la única persona que estaba en mi equipo, en mi grupo de maestría, con especificidad de las áreas sociales era yo, y aparte de eso con la experiencia de comunidad, y aparte de eso pues con todo un bagaje de conocimiento y de la lección aprendida en el transcurso de la vida, que eso a mí me ayudó a decir, bueno, sí, estoy aquí, soy mayor, pero tengo cosas más valiosas que no de pronto una fortaleza en la juventud o algo así, sino cada uno tiene lo suyo. Entonces, ese ejercicio que habíamos empezado aquí en algún momento en el Consejo de Cultura con el Observatorio de Cultura y un tema de documentación, un centro de documentación cultural, lo llevé allí a partir de un proyecto, o sea, porque pues toda la vida yo trabajando con proyectos, viviendo de proyectos, sabiendo escribir desde lo empírico y después desde la Academia de Proyectos, y llego yo allá y me dicen en una clase de proyectos, tiene que escribir un proyecto acerca de lo que usted puede encontrar en ese centro cultural que están en proceso de reconstrucción. Pues me voy allá a ese centro cultural, miro, indago y veo que tienen un montonón de cajas con fotografías y con información tirada ya. Yo dije, no, aquí hay que hacer un centro de documentación, hay que hacer esto, cómo se cataloga, cómo se hace, a partir también de lo tecnológico. Entonces fue un ejercicio compartido de lo de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, aquí hay que partir de un punto muy interesante que tiene que ver con que esto es un espacio comunitario. Y que la formación que se da aquí es una formación de exploración artística con énfasis en lo comunitario. Entonces aquí hacemos escuela comunitaria. Y como escuela comunitaria no tenemos niveles, no tenemos unas normas así estrictas en que los chicos de tal edad solamente están en ese grupo y demás. Aquí lo que se hace es una búsqueda intergeneracional de conocimientos y de saberes. Una interacción permanente entre las edades y entre la capacidad que tiene, por ejemplo, un abuelo de poder explicarle el cúmulo de sus conocimientos a un niño y cómo se pueden relacionar ese tipo de cosas, de aprendizajes desde la misma práctica de vida. Entonces, para nosotros es muy fácil tener un taller de tejido, por ejemplo, en donde está la abuelita que efectivamente desde hace mucho tiempo sabe tejer. Y no vienen aquí a aprender a tejer o a ser unas tejedoras expertas o el nivel 3, 5 o 10 de tejido, sino vienen a tejer palabra, a tejer sociedad, a tejer vida. Y entonces la señora que sabe tejer, la abuela que sabe tejer bien y teje, y va hablando con la otra, y van entretejiendo vidas, entretejiendo historias, y está la niña o el niño pequeño que le enseñan a tejer. Y entonces él no solamente aprende a entrelazar la lana, sino también a entrelazar historias, a entrelazar la palabra. Entonces, eso es lo importante que tiene Casa Viva. Por ejemplo, nosotros trabajamos básicamente con la familia, y el tema intergeneracional es absolutamente importante aquí. ¿Por qué tomamos un poco como este énfasis? Mi padre, él falleció hace ya 10 años. Mi padre en vida, en sus últimos años, estuvo muy enfermo. Y su enfermedad le marcó mucho que bajara un poco como los índices
más tranquilo, menos mal genio. Y entonces ya fue más permisivo que vinieran los amigos de mis hijos aquí a la casa, a visitarlo. Y un día cualquiera llego yo aquí a la casa y encuentro a mi padre con los amigos de mis hijos, unos adolescentes tipo 16, 17 años, en la terraza, haciendo un asado. Y yo, ¿y ustedes qué están haciendo acá? Un martes, cualquiera. ¿Y ustedes qué están haciendo acá? No, es que don Guerrero nos dejó entrar y nos dijo que quería que hiciéramos algo diferente, y entonces sacó carne de la nevera y entonces dijo, venga muchachos, hacemos un asado. Y ahí entre todos empezaron a hacer un asado. Pero bueno, eso no es lo importante, porque bueno, compartieron y tal. Pero cuando yo empiezo a escuchar que empezaba a sonar un tema de hip hop, y yo veía a mi padre como que en la sintonía, como con la melodía, ¿no? Termina el tema del hip hop y de rap y empieza a sonar un tango. Yo digo, ¿esto qué está pasando acá? Entonces me dice, no, es que hicimos un acuerdo con don Guerrero en donde vamos a colocar una y una. Y entonces, de una manera tan espontánea, yo, oiga, esto es interesante porque de una manera natural se dan esos encuentros intergeneracionales y hay un reconocimiento de cosas. Entonces empezamos a explorar como todo el tema de juntar edades, de juntar creencias, de juntar a todo el mundo. Bueno, la literatura aquí ha sido uno de los bastiones importantes que tenemos como un paradigma, porque también hemos entendido, hemos analizado que nosotros no sabemos leer, que llegamos a la universidad y no sabemos leer. O sea, sabemos que suena y cómo es, pero en sí hacer un ejercicio real de lectura es muy complejo. O sea, es impresionante cómo no hay un ejercicio de comprensión de lectora definido, y como la gente no lee, entonces el vocabulario es muy corto. Y como es tan corto, pues la gente habla, escribe como habla. Entonces, ni hay una buena lectura, ni hay una buena escritura, y ahí es a donde entra todo el tema. Entonces, desde ese punto, Maribel Flores, que es una persona que ha encabezado el tema de la biblioteca comunitaria Casa Viva, se dio al trabajo de empezar a implementar un tema de hábito lector. Entonces empezamos a trabajar con los bebés, con los niños de primera infancia, en el acercamiento a los libros, y también entender que ellos leen a su manera, pero leen. Entonces leen las imágenes, leen las texturas, leen los colores, ellos leen. Entonces que ellos encuentren algo tan maravilloso en un libro, que los empiece a acercar y que le empiecen a tener como ese hábito permanente, que en su vida haga presencia permanente un libro, es muy interesante. Entonces desde ese punto empezamos a tener un tema de hábito lector para primera infancia, hábitos para recobrar la memoria con los adultos mayores, que también es supremamente importante para la agilidad, ejercicios cerebrales, y mentales. Y empezamos a entender que realmente el tema de la lectura es supremamente valioso. Entonces se empezaron a hacer gestiones para que esto tuviera, aquí Casa Viva fuera un punto de libro al viento, el programa de Vidartes de la Secretaría de Cultura. Lo hemos logrado, hemos dinamizado todo el tema del libro al viento, hemos empezado a generar unas colecciones infantiles, tenemos un club de lectura, tenemos actividades permanentes de lectura en Casa Viva, en la biblioteca, y pues ahora último, con la fortuna que mi hija me hizo abuela, entonces estoy estrenando nieta, una niña que hoy en día ya tiene 1 año, pero es supremamente hábil y dedicada al tema lector. Entonces, el que llegue los niños aquí y encuentren este pequeño bebé que hace parte de esta casa, leyendo, jugando, entrando en un taller, entrando en otro, eso es muy importante para nosotros en el tema de la literatura.
Porque es que además los personajes que tiene la biblioteca son personajes reales. Entonces nosotros generamos, Maribel generó un logo de la Biblioteca Comunitaria Casa Viva, en donde aparece una gallina, aparecen 2 perros y aparece Mía, que es la bebé. Entonces todo el mundo dice, ¿y ese logo por qué? Entonces, ¿por qué? Porque son personajes reales que cuando llegan aquí a Casa Viva los van a encontrar por la casa. Encuentran a la bebé, ya no encuentran la gallina, y hago la claridad, no la comimos, nos tocó devolverla para Usme, que era ya de donde provenía, porque dijimos, ya vino, hizo lo propio, quedó enmarcada en su logo y se convirtió en un bastión importante en la biblioteca. Entonces, el tema de literatura para nosotros es fundamental. Hacemos actividades en parques, hacemos picnic literarios, hacemos lecturas desde la cuna, lecturas desde el sofá, lecturas desde la hamaca, hacemos un proceso que se llama litero-huerta, que tiene que ver con la literatura y la huerta, en donde las abuelas vienen y escriben a partir de sus conocimientos de las plantas, recetarios, y le escriben poemas a las plantas, nos cuentan las virtudes, nos cuentan las historias importantes y maravillosas que tienen las plantas, y las cuidan, las cultivan. Entonces eso es importante. Nosotros transversalizamos la literatura en Casa Viva para todo. Tenemos unos talleres de gastronomía en donde lo primero que tiene que hacer la gente es saber leer las recetas. Para que quede buena la comida, no es solamente saberla mezclar, no, saber leer las recetas o saber escribir las recetas. Entonces, estamos también como en la dinámica de vincular la literatura en todos los campos de la vida. Bien. Bueno, es muy extenso lo que uno encuentra en Casa Viva. Hablando un poco de las artes plásticas, ¿eso cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en las artes plásticas? Bueno, las artes plásticas en su comienzo, en los primeros espacios que tuvimos aquí en Casa Viva, generamos una galería que es en la parte de adelante de la casa, un espacio en donde siempre se van a encontrar las paredes blancas. Y todo el mundo nos decía, ay, pero este espacio, ¿y por qué coloquen un cuadro, coloquen una decoración? Dijimos, no, las paredes blancas es porque estas paredes están esperando a los artistas plásticos locales que vengan y coloquen sus cuadros ahí. Entonces no tenemos la necesidad de ponernos a invertir en decoración, porque quien nos las decoran son los artistas plásticos. Entonces es un escenario para que haya circulación de artistas plásticos, se hacen talleres de artes plásticas permanentemente en el tema de bidimensional, tridimensional. Ahora estamos generando un tema de artes digitales, o sea, las artes plásticas convertidas en lo digital, que también es muy importante. Tenemos artistas plásticos de cabecera, o sea, son profes que vienen casi que matriculados con Casa Viva. Hay unos que ya les decimos que parece que fueran hacen parte del inventario de Casa Viva, que son maravillosos como docentes, como guías en museos, como curadores, como ellos mismos que intervienen aquí en algunos espacios, las paredes, y dejan su marca, dejan su cuadro, dejan su huella aquí en Casa Viva. Tenemos 2 modalidades, artes plásticas para niños y artes plásticas para adultos. Ok, pues son muchos los temas en los cuales podríamos seguir aquí toda la tarde y no nos darían 4 programas para... Pero hablemos un poquito de la música. No, pero ya justamente. Entonces ya hablemos de la música, de la música y también de la danza, de esos 2 temas que creo que no los podemos dejar por fuera. Oh, efectivamente, ni la danza ni la música la podemos dejar por fuera, ni por fuera de la entrevista, ni por fuera de Casa Viva, ni por fuera de nuestras vidas. De nuestras vidas. Eso es definitivo. O sea, porque quien canta y quien siente la música despierta la sensibilidad del ser humano, o sea, la sensibilidad tanto física como emocional. Quien realmente aprecia, hace un proceso de apreciación, así no baile, pero que vea y que aprecie las puestas en escena, es algo maravilloso, es algo demasiado maravilloso. Entonces, en Casa Viva lo que hacemos es fomentar todo el tema de talleres de formación en danza, danza árabe, danza folclórica,
y danza antillana. Entonces aquí hay para todos los gustos, hay para quien le gusta el mapalé, el porro, el pasillo y la cumbia, hasta quien le gusta la danza de los 7 velos, el shadi y demás. Y para los que les gusta la bachata, la samba, la salsa casino y adicional a ello, hacemos un trabajo con preballet. Entonces tenemos un equipo de niñas, ahorita están asistiendo alrededor de 6, 7 niñas en un ejercicio de ballet. Y pues muy graciosamente, cuando llega el día de ballet, la niña de 1 año es la primera que aparece allá, gateando, y llega allá y ya tiene su colchoneta. Y eso es una risa porque ya empieza a ser un ejercicio de hábito. Entonces es muy bello. En la música la tomamos de diferentes áreas, de diferentes dimensiones. Una primera es en el tema de circulación musical. Hay un proceso que tenemos en Casa Viva que se llama Prográmate en Casa Viva, que es una serie de conciertos cada 8 días a las 7 de la noche. Hacemos una transmisión por Facebook Live y lo hacemos o en vivo aquí desde Casa Viva, organizamos un set para hacer los en vivos, o sea, el toque aquí en vivo con todos los equipos y con todo, o sea, la parranda aquí en Casa Viva, o en su defecto se hace un ejercicio desde la virtualidad. Pero cada 8 días a las 7 de la noche siempre vamos a tener circulación artística, siempre de música en general. En tema de formación, música andina, guitarra es uno de nuestras fortalezas, es uno de los grupos que más tiene permanencia, y el tema de música andina también es importante en Semillero, pero también nos esforzamos por generar espacios novedosos. El año pasado tuvimos un importante taller de construcción de gaitas y gaitas como tal. Entonces, el traer los materiales de oveja sucre para la elaboración de las gaitas, la cera de abejas con el carbón y con lo de las demás cosas, las plumillas de pato y demás, para poder elaborar las gaitas acá, y aparte de elaborarlas, interpretarlas. Fue un taller muy interesante, y así elaborar los maracones y demás. El tema de música de gaitas y tambores también lo aplicamos. La cuestión es que hay unos momentos, unos semestres en donde le damos más énfasis al otro, y ahí vamos como dándole la posibilidad a la gente que participe en el tema musical. Bien, yo no quisiera despedir el programa si no hablamos de algo de teatro. Ustedes han manejado la expresión artística teatral y ese tipo de expresión cultural. Claro que sí. Aquí se tiene un proceso tanto de teatro de sala como de teatro títeres, o sea, y de objetos animados, o sea, hacer todo un tema de animación de objetos. Se viene desarrollando, aunque es uno de los talleres que tiene, o de las áreas que tiene un poquito menos de fuerza. De hecho, en la localidad es el área que menos fuerza tiene una gran importancia de algunos grupos muy interesantes en la localidad, pero en cuestión de formación ha sido muy duro. Es muy duro para que la gente como que se meta y se apropie de todo el proceso teatral. Siempre nosotros le hemos aplicado el trabajo en varias áreas. El tema de las artes como tal, como propiamente dicho artes, música, danza, teatro, artes plásticas, literatura y demás. El otro es las prácticas culturales, porque finalmente esto, aquí no es una escuela de arte, es una escuela comunitaria. La escuela comunitaria en donde hay una exploración artística, la escuela comunitaria en donde hay un tema de exploración de prácticas culturales, y llámese prácticas culturales lo cotidiano. Estamos hablando de gastronomía. Entonces trabajamos gastronomía para niños, gastronomía para adultos. Es uno de los espacios en donde mayor impacto tenemos, o sea, mayor impacto, porque la gente viene, cocina, comparte, aprende, come y se va feliz, y esperando la siguiente clase qué se va a preparar, qué se va a hacer.
Igual los niños, el tema de que los niños aprendan a cocinar, que los niños aprendan a confrontarse con esos temas gastronómicos y que no solamente aprenda a cocinar, sino aprenda de qué es la comida, por qué, cuál es nuestra arraigo, hicimos por ejemplo en unos meses pasados todo un trabajo sobre el maíz. Y entonces, ¿qué se puede hacer con maíz? ¿Qué se puede hacer con maíz? Entonces, o bebidas, panes, sopas y cantidad de preparaciones. Y es un producto que es de nuestras entrañas. Casi que todos nacimos con ese producto en nuestra cotidianidad. El tema del tejido, el tema de las manualidades, de la floristería, de la agricultura urbana, de clubes conversacionales de inglés. ¿Qué más se me escapa? O sea, aquí cuánta cosa aparece, cuánta cosa nos inventamos, aquí pasa algo. O gente que viene aquí a Casa Viva diciendo, necesito un espacio para hacer un taller de comunicación alternativa, de comunicación popular. Vienen los jóvenes, la juntanza de mujeres de Puente Aranda ahora en días pasados con el tema político, el tema de contiendas políticas y demás, pidió espacios aquí en Casa Viva para hacer sus trabajos y aquí perfectamente vengan, reúnanse, hagan, compartan, organicen sus murales, organicen sus cosas. Igual la juntanza de los jóvenes de Puente Aranda también tienen un espacio muy importante aquí en la localidad, aquí en Casa Viva. El tema de los chicos de cultura urbana, o sea, todo el tema del hip hop, aquí en Casa Viva ha sido un poco como, por decirlo así, la cuna del hip hop local. Aquí en esta casa nació el Festival de Manifestaciones Juveniles, que ya hoy en día debería, no sé si todavía se está haciendo, pero debería llevar alrededor de 15 años. Y aquí en esta casa se gestó, aquí le colocaron el nombre de la 16 calle, y aquí, algún día que yo llegué aquí a mi casa hace mucho tiempo, encontré toda la terraza grafiteada y todos los chicos asustados porque iba a llegar la señora y que mejor dicho nos va a colgar. Y dice, no, pues muchachos, pues muy lindo, bueno, mañana me lo pintan, pero con otro grafiti. Entonces como que esa cercanía, esa aceptación con los chicos, y aquí para todo el mundo, o sea, para todo el mundo. El que quiera, que venga, proponga, como yo siempre he dicho, aquí vale el trueque, aquí vale el cambio, aquí vale el dinero, aquí vale la palabra, aquí vale lo que quieran. Esto es un territorio libre para absolutamente todo. Aquí no estamos diciendo si es verde, amarillo, rojo, azul, si es político, si no es politiquero, si lo que sea. O sea, si es de qué religión, si es negro, blanco, verde, amarillo, rojo, si es mujer, hombre, LGBT, aquí es válido absolutamente todo. Y esto aquí es Casa Viva, es un cúmulo de ladrillos que es vivo, simple y sencillamente porque aquí circula la gente.